Bienvenidos a un nuevo tutorial de Derecho Público Provincial y Municipal. En esta oportunidad vamos a desarrollar la bolilla número 14 del programa, que es el Derecho Municipal, básicamente el municipio y todas sus implicancias. El derecho municipal está definido como la parte del derecho público que estudia todo aquello relativo o que sea relativo al municipio. El derecho municipal se dice que es el derecho de la ciudad. Trata, por supuesto, el derecho del enfoque de la ciencia jurídica destinada a saber cuáles son los orígenes del municipio, cuál es su naturaleza, la historia, los diferentes elementos, los fines del municipio. Se discute mucho si el derecho municipal tiene autonomía, tanto científica como didáctica. La autonomía científica implica determinar si el derecho municipal tiene institutos propios para ser estudiados, institutos propios para ser desarrollados. Hay quienes niegan que el derecho municipal sea una rama del derecho público, pero que tenga autonomía científica, es decir, que tenga institutos propios para ser estudiados. Aquellos que niegan que el derecho público municipal sea una ciencia autónoma, dicen que se encuentra relacionado, se encuentra inmerso o dentro de otros derechos, como por ejemplo, algunos consideran como Bielsa que el derecho público municipal se encuentra dentro del derecho administrativo. Otros que consideran que son parte del derecho constitucional, otros que es parte del derecho público provincial o que es parte del derecho político, ¿verdad? Los municipalistas como Adolfo Corn Villafañe, que sí creen que el derecho municipal se presenta como una rama autónoma del derecho público político, consideran que está provisto de disposiciones y de, por supuesto, instituciones propias. Como por ejemplo, todo lo relacionado con el urbanismo. Esta es una característica propia o un objeto de estudio propio del derecho municipal que no tienen otras ramas del derecho, otras ciencias del derecho. Conjuntamente con la autonomía científica, también se discute si el derecho público municipal tiene autonomía didáctica, es decir, esta posibilidad de tener una cátedra propia que se enseñe y que a su vez, como contrapartida, se aprenda, ¿verdad? Hay quienes consideran que el derecho municipal es parte de otras disciplinas, pero en definitiva concluimos en que el derecho público municipal es la rama de la ciencia jurídica que estudia el municipio con características propias, con instituciones propias, y que ha tenido, a partir de 1921 en la Universidad del Litoral, por ejemplo, o en 1926 en la Universidad de Buenos Aires, así como en la Universidad del Comahue, autonomía didáctica, es decir, que lo conforma una cátedra independiente de otras. Por ejemplo, es decir, el estudio pormenorizado de instituciones propias lo tiene el derecho público municipal. El derecho generalmente viene atado o incorporado a una materia de derecho público provincial y condensada con la finalidad de ver mucho más de cerca las instituciones que son propias del derecho público provincial y conjuntamente con el derecho municipal para coordinarlas y confrontarlas, ¿verdad? ¿Qué fuentes tiene el derecho municipal?
Existen fuentes de derecho supramunicipal, como por ejemplo son las constituciones nacionales, la Constitución Nacional o los tratados internacionales. Antes del año 1994 solo contenía la Constitución Nacional el artículo número 5, el cual hacía referencia a es decir, le daba la posibilidad a las provincias de dictar su constitución provincial, siempre y cuando se respetara alguno de los condicionamientos del artículo 5. Entre ellos encontramos el régimen, o sea, asegurar el régimen municipal. Nótese que en el artículo 5, y esto no nos vamos a cansar de repetirlo, solamente establece el aseguramiento del régimen municipal. No habla en este artículo 5, en esta primera parte de la Constitución, de autonomías municipales. No fue hasta 1994, con la última reforma constitucional, que se incorporó en el artículo 123 que no solamente asegura el régimen municipal, sino que asegura la autonomía municipal en sus diferentes aspectos. Y le da la posibilidad a las provincias para que regule o reglamente el alcance y el contenido de la autonomía municipal en los aspectos institucional, político, administrativo, económico y financiero. Es decir que los municipios van a ser autónomos, en Río Negro y en Neuquén, y para esto las provincias, en sus constituciones provinciales, se van a asegurar que esa autonomía tenga diferentes límites o diferentes alcances. Aquellas constituciones que tengan autonomía plena, lo van a ver en la próxima bolilla, van a tener estos cinco límites o alcances de la autonomía, pero aquellos que tienen la autonomía institucional van a ser aquellos que van a poder dictar su propia carta orgánica. Esto es decir, que van a poder constituirse y regirse por sus propias autoridades y darse sus propias normas. En cambio, aquellos que no tengan autonomía institucional, es decir, que tengan los demás tipos de autonomía, es decir, aquellos municipios con autonomía semiplena, se denominan, van a estar regidos por tanto la Constitución Provincial como por la Ley Orgánica de Municipios que, en definitiva, dicte la legislatura provincial tanto en Río Negro como en Neuquén. En Río Negro, la Ley Orgánica de Municipios es la Ley 2353 y en Neuquén, la Ley Orgánica de Municipios es la número 53. Otras de las fuentes supramunicipales son, por supuesto, las que dicta como consecuencia de la formación y sanción de las leyes el Congreso de la Nación. Como consecuencia de esta atribución, el Congreso dicta, por ejemplo, el Código Civil y Comercial. Allí, en el artículo 146, se va a determinar el carácter, o sea, el carácter de persona jurídica de derecho público, personas jurídicas públicas. Y ahí menciona al Estado Nacional, a las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, por supuesto, a los municipios. Y enuncia otras más. Por su parte, dentro del Código Civil y Comercial, el artículo 236 habla de los bienes privados del Estado. Así habla de que pertenecen al Estado Nacional, provincial o municipal, ya sea los diferentes bienes, y menciona algunos sin perjuicio de las leyes especiales, ¿verdad? Por su parte, el artículo que le sigue, el 237, determina cuáles son los caracteres de los bienes del Estado, ya nacional, provincial o municipal, y nos habla de estos caracteres que son inembargables, inenajenables o imprescriptibles, que los hemos visto en otra bolilla. Otra de las fuentes, por supuesto, tenemos las constituciones provinciales. Las constituciones provinciales, generalmente en los últimos capítulos o en el último capítulo, trae alguna regulación o normativa de carácter general que deben respetar las leyes orgánicas de municipios o las cartas orgánicas municipales, si en su caso tienen autonomía institucional, que van a regir y van a reglamentar la
vida del municipio. Estará mayor o menormente detallado en las constituciones provinciales, y como consecuencia de esto se dictan las leyes orgánicas municipales que van a regularlo de una manera mucho más detallada y específica. Por su parte también existen les mencionaba, las leyes orgánicas municipales. Estas dos de Río Negro y Neuquén que ya les mencionaba también son fuente del derecho municipal. Otras fuentes municipales tenemos, por supuesto, cada municipio que tenga, les reitero, autonomía institucional, van a poder dictar sus propias cartas orgánicas y de así regular mayormente o de forma más específica las instituciones, la organización y demás órganos y organismos dentro de cada municipio, ¿verdad? Por su parte, también existe la posibilidad de que el Consejo Deliberante dicte ordenanzas, que son las normas que tiene como consecuencia el procedimiento de formación y sanción de las leyes en el ámbito municipal. Existen también resoluciones por parte del intendente, decretos reglamentarios que emanan del Poder Ejecutivo también. Por supuesto que siempre van a existir otro tipo de fuentes, como por ejemplo, estas son fuentes todas provenientes de la ley, pero también existen fuentes como la jurisprudencia, que es el dictado de resoluciones judiciales o sentencias, que también hacen a las fuentes del derecho municipal, ¿no? Se van haciendo camino al andar. Existe también la doctrina, que son todos aquellos escritores, aquellos doctrinarios del derecho que son estudiosos en esta materia, y surge como consecuencia la doctrina autorizada, o muchas veces las mayoritarias, las que se utilizan para darle fundamento o pie después a otras resoluciones judiciales, por supuesto, y también sirven de punto de partida para el análisis el posterior dictado de otras normas, ¿verdad? Sirven como antecedente, por supuesto. El derecho comparado también, y la costumbre, no nos olvidemos también que la costumbre, y más en las localidades más pequeñas, por ejemplo, sirve muchas veces de la reiteración de actos que genera costumbre, se puede tomar como normativa, como fuente del derecho municipal. El derecho municipal tiene mucha relación con otras disciplinas jurídicas, con otras ciencias. Por ejemplo, con las ciencias políticas, porque también se extrae de ahí o se traen instituciones como la teoría del Estado, o la ciencia de la administración y otras. Con otras ciencias jurídicas, por ejemplo, con el derecho constitucional, por supuesto tiene absoluta relevancia, con el derecho administrativo. Son instituciones de carácter similar que se traen para su estudio al derecho municipal. Con el derecho civil también, el derecho penal, claro está. Por supuesto que con la economía política y también con el urbanismo tiene muchísima relación. Con las que más tiene relación, entonces, con el derecho político, por ejemplo, porque de ahí se extrae todo el estudio sobre la teoría del Estado. Con el derecho constitucional, porque se establecen de allí principios fundamentales para ser aplicados al régimen municipal, ¿no? Todo lo que es la organización política del Estado, poder constituyente, está muy, muy relacionada con el derecho constitucional. Con el derecho administrativo también, porque el derecho administrativo también estudia todo lo referente a la administración local, a los servicios públicos. Ya vamos a ver también el poder de policía en la bolilla 17, y vamos a ver que está absolutamente relacionado. Y con el derecho financiero, por supuesto, también relacionado con todo aquello que tenga que ver con la obtención de los recursos para sufragar los gastos del Estado, ¿verdad? Ya sean recursos propios o recursos
ajenos a la provincia, recursos ordinarios o recursos extraordinarios. Esto se va a ver en una bolilla más adelante. El programa nos habla del municipio, nos habla de un concepto, la naturaleza y los elementos constitutivos. El municipio en general se la puede definir como aquella sociedad organizada políticamente sobre la extensión de un territorio determinado, ¿sí? Que por supuesto tiene o tiende a tener necesarias relaciones de vecindad. Esto es lo que une, vamos a ver después, a los fines del municipio para el cumplimiento de todas aquellas, o la satisfacción de aquellas necesidades comunales, ¿verdad? Que trae aparejada estas relaciones de vecindad. Y por supuesto que tiene que tener una capacidad económica suficiente como para tratar de satisfacer los gastos que tiene la constitución de su gobierno, y que, claro está, como dijimos, que define el artículo 143 y lo clasifica dentro de las personas jurídicas pública estatal. Acá nos habla de la naturaleza. Cuando hablamos de naturaleza, hablamos de que es una institución de base sociológica. Habíamos hablado de las relaciones de vecindad y que es necesario que tenga un poder para llevar a cabo el cumplimiento del fin, que es el bien común de esa sociedad en particular, de toda la sociedad en particular, y no de un grupo pormenorizado, sino de la sociedad políticamente organizada en ese territorio, ¿verdad? En esa extensión de territorio. Al igual que todos los elementos del Estado, nacional, provincial, el Estado municipal, o sea, el municipio, tiene tres elementos: el territorio, la población y el poder. Por supuesto que el territorio está compuesto por el espacio geográfico, la extensión de terreno donde se va a asentar la población. Esa población con asentamiento estable que le va a dar vida al municipio. Es decir, en esa porción de terreno, de territorio, geográficamente delimitado por una ley, en este caso serán las constituciones provinciales de Río Negro y Neuquén, tanto una como otra delimitan las porciones de terreno a través de la Constitución provincial y leyes emanadas de la legislatura. Es decir, que es la legislatura la que va a determinar el espacio geográficamente determinado para delimitar uno u otro municipio. Hay diferentes criterios y existen así lo que se denomina, por ejemplo, el municipio partido, que es aquel que tiene en cuenta o que asume generalmente características de tipo rural, o el municipio ciudad que entiende pura y exclusivamente aquello que sea relacionado con el ámbito urbano, o el municipio distrito que integra ya estos tres órdenes: urbano, suburbano y rural, y lo va a comprender dentro del espacio geográfico de lo que puede ser llamado un municipio. Otras características, otros tipos o criterios de determinación son el que utiliza, por ejemplo, Río Negro y Neuquén, que es el de elegido urbano, ¿verdad? Es un sistema mixto en el cual la delimitación de los municipios está dada por la cercanía o el límite con el otro municipio, con el ejido urbano de ejidos colindantes. Es decir, que se tiene en cuenta
la delimitación de los ejidos colindantes, es decir, los que están más cercanos, con la posibilidad de brindar servicios públicos. El artículo 227, y se lo leo, de la Constitución de Río Negro, establece así: la legislatura determina los límites territoriales de cada municipio, tendiendo a establecer los sistemas de ejidos colindantes. Ahí tenemos esta forma o este criterio de diferenciación. Sobre la base, dice, de la proximidad geográfica y la posibilidad efectiva de brindar servicios públicos, servicios municipales. La Constitución de Neuquén, en el artículo 272, dice: la legislatura hará la primera delimitación territorial de los municipios y las sucesivas que sean necesarias. Con respecto a la población, dice acá, su relevancia para el reconocimiento y caracterización del municipio. Una aproximación de esto tiene que ver en que tanto Río Negro como Neuquén delimitan, en virtud de la cantidad de habitantes o asentamiento poblacional estable en un determinado lugar, delimitan o denominan un asentamiento como si fuera un municipio o una comuna o un municipio y comisiones de fomento. En Río Negro, todo asentamiento estable de más de 2.000 personas se denomina municipio. Es decir, que más de 2.000 personas que se encuentran en un determinado territorio se denomina municipio. Si tienen menos, se denominará comuna. En Neuquén es otra la clasificación, porque en Neuquén el asentamiento estable de más de 500 personas ya se denomina municipio. Lo que pasa es que Neuquén tiene diferentes categorías de municipio. Menos de 500 habitantes serán comisiones de fomento, pero más de 500 ya se constituye como municipio. Esto es importante porque Neuquén tiene tres categorías de municipio, que van desde los 500 habitantes hasta los 1.500, de 1.500, son de tercera categoría esos, de 1.500 a 5.000 habitantes son de segunda categoría, y más de 5.000 habitantes se denominan de primera categoría. ¿Y por qué son las diferentes categorías en Neuquén? Porque allí solamente los de primera categoría tienen lo que llamamos la autonomía plena, es decir, tienen los 5 tipos de autonomía que habíamos mencionado anteriormente: institucional, administrativa, política, económica y financiera. Es decir, que los de segunda y tercera categoría van a tener autonomía, pero no van a tener autonomía institucional. Y aquellos que no tengan autonomía institucional no pueden dictar su propia carta orgánica. En Neuquén tienen autonomía institucional los que pueden dictar su propia carta orgánica. ¿Y quiénes son? Los de primera categoría, los que tienen más de 5.000 personas. Un asentamiento estable de más de 5.000 personas. Y el último de los elementos, pero no por eso menos importante, es el poder, que es aquella capacidad que tiene el Estado para dar cumplimiento a sus fines.